México en 1968. Economía y control político. Producción de riqueza. Se basaba en el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, o sea, el ISI. Su régimen político. El país operaba bajo un sistema autoritario, como un control sumamente rígido. Su distribución del capital. Pues la riqueza estaba concentrada en unas cuantas élites industriales y su monopolio estatal. El Estado controlaba de manera vertical y absoluta las decisiones económicas, la distribución de recursos y el aparto de represión. Estructura social y control en el movimiento de 1968. Los dueños de la producción, el capital y los medios de producción pertenecían a una cúpula de empresarios privados y funcionarios del Estado. Fuerza de trabajo. La mano de obra era aportada por el sector popular conformado principalmente por obreros y campesinos. Mecanismos del control estatal. El gobierno controlaba la situación mediante una economía centralizada y el dominio de sindicatos corporativistas, o sea, organizaciones obreras alineadas al poder. Desenlace. El Estado utilizó estos canales y su fuerza centralizada para reprimir las protestas estudiantiles. Sobre la lucha de clases y los grupos en conflicto, tenemos que la clase dominante era representada por la burocracia política gobernante, es decir, el partido del Estado, que en ese entonces era el PRI, y por la burguesía financiera e industrial. Su interés material consistía en garantizar la estabilidad política necesaria para la continuidad de la acumulación de capital y la reproducción del sistema, especialmente ante la vitrina internacional de los Juegos Olímpicos. Por otra parte, sobre la clase subordinada y el sector estudiantil, tenemos que los estudiantes, aunque pertenecían mayoritariamente a capas medias, que era la pequeña burguesía en formación y la futura fuerza de trabajo intelectual, funcionaron como caja de resonancia de las contradicciones de la clase obrera y campesina. Desde el materialismo, estas justificaciones no solo defendían ideas políticas, sino también los intereses de los grupos que tenían el poder económico y político. El Estado utilizó conceptos como orden, seguridad y anticomunismo para conservar el control sobre la sociedad y evitar cambios que pudieran afectar el sistema establecido. La masacre de Tlatelolco fue uno de los acontecimientos más importantes y trágicos de la historia de México. Este hecho ocurrió en un contexto de protestas estudiantiles donde miles de jóvenes exigían más libertad, democracia y justicia social. Desde la perspectiva del materialismo histórico, las acciones del gobierno pueden entenderse como una forma de proteger el sistema político y económico que mantenía el poder en manos del Estado y de los grupos dominantes. Desde una perspectiva materialista, las justificaciones ideológicas de la masacre de Tlatelolco pueden entenderse como las ideas y argumentos que el gobierno utilizó para proteger el sistema político y económico que mantenía el poder en México. En 1968, miles de estudiantes comenzaron a protestar porque querían más libertad de expresión, menos abuso policial, mayor democracia y mejores condiciones sociales. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz vio estas protestas como una amenaza para la estabilidad del país y para la autoridad del Estado. También se argumentaba que las protestas podían provocar caos y desorden social. El gobierno decía que era necesario usar la fuerza para mantener la paz y evitar conflictos mayores. Además, México estaba a punto de celebrar los Juegos Olímpicos de México en 1968 y las autoridades querían mostrar al mundo una imagen de estabilidad y control. Una de las principales justificaciones fue decir que el movimiento estudiantil estaba influenciado por ideas comunistas. En el contexto de la Guerra Fría, muchos gobiernos tenían miedo de que surgieran movimientos que cambiaran el sistema económico-político. Por eso, el gobierno mexicano presentó a los estudiantes como un peligro para el orden nacional. Desde el materialismo, estas justificaciones no solo defendían ideas políticas, sino también los intereses de los grupos que tenían el poder económico y político. El Estado utilizó conceptos como orden, seguridad y anticomunismo para conservar el control sobre la sociedad y evitar cambios que pudieran afectar el sistema establecido. Las contradicciones del sistema. En 1968, muchas personas en México estaban cansadas del gobierno por la falta de libertad y justicia. Aunque el país tenía crecimiento económico, la mayoría seguía con bajos salarios y pocas oportunidades. Los estudiantes comenzaron a protestar para pedir más libertad y menos violencia policial. El gobierno vio las protestas como una amenaza y respondió con represión y censura. Los medios de comunicación estaban muy controlados por el gobierno. El gobierno quería mantener una buena imagen antes de los Juegos Olímpicos de 1968 en la Ciudad de México. El resultado del cambio. La masacre estudiantil de 1968 en México provocó cambios importantes en la economía, la política y las relaciones sociales.
Aunque el gobierno reprimió el movimiento, muchas personas comenzaron a cuestionar la desigualdad y la autoridad del país. En la economía se vio que el crecimiento económico no beneficiaba a todos por igual y surgieron demandas de mayor justicia social. Mientras que en la política mucha gente perdió confianza en el gobierno y en el PRI. Crecieron los movimientos democráticos y aumentó la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. Mientras también que en las relaciones sociales, estudiantes, maestros y trabajadores se unieron para exigir libertad y derechos. Esto no solo fortaleció la conciencia sobre la desigualdad y creó una sociedad más crítica y participativa.